vinculados a investigación periodística en el ámbito gastronómico. Trabajó 13 años en periódicos y revistas a nivel nacional como ser Página 7, La Prensa, Extra, y fue colaboradora del Deber, La Razón y la revista Foro, entre otros medios, ¿no? Como comunicadora lleva 8 años trabajando en instancias estatales, así como instancias culturales. Actualmente ejerce el cargo de encargada de comunicación del Museo Nacional de Arte, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. El día de hoy nos va a presentar la exposición Una aproximación de planteamientos y temáticas ante los vacíos de la cobertura en los medios nacionales, desde la alimentación hasta las cocinas populares. Y bueno, Marcela nos ha traído también a una ilustradora. Muy buenas noches. Tengo la fortuna de poder colaborar, de aportar en mi exposición a Daniela Bolívar, quien va a realizar una sistematización gráfica. No voy a contar con diapositivas, con PowerPoint, sino que este método logra nivelar las audiencias, dado que nuestras audiencias son justamente tan diversas. Entonces ella va a dibujar de manera simultánea la información que yo lance para que aquellos interesados luego puedan contar con esos datos de manera permanente. La propuesta mía es justamente una agenda mediática para periodismo gastronómico en los medios nacionales, y es lanzar una serie de coberturas que tienen que ser consideradas de manera sostenible por quienes definen las agendas y justamente el trabajo periodístico. Es importante comenzar diciendo que bueno, escribir sobre comida y alimentación es pues una delicia, es el más primitivo de los actos que tenemos. El reto radica justamente con el periodismo gastronómico, el reto radica en dar a conocer la raíz de los alimentos, contar las historias que nutren el escenario gastronómico, analizar las virtudes y amenazas que se ciernen en el panorama de la mesa en la que nos sentamos. Lo que yo hago desde el blog de periodismo gastronómico visceral, casi sin haberlo planificado, es moverme en principio en las aguas de la crónica y la crítica. Más con intuición que con bríos, luego me adentré en la parte de investigación. El asunto es este: quien escribe bien debe poder escribir desde cualquier ángulo, sobre cualquier panorama y sin perder ante todo la rigurosidad ética, el aporte a la comunidad ni la pasión por el oficio. Como en cualquier ejercicio periodístico, el del periodismo gastronómico, debe sostenerse en pilares innegociables: datos, hechos e historias. El periodismo abre senderos mediante la exploración, la investigación y la perpetua curiosidad. En ese caso es menester describir de manera precisa en críticas, crónicas, reseñas, sin condescendencia y sobre todo con altísima credibilidad. Ello implica hablar de lo bueno y lo no tan bueno, y por supuesto también de los precios, que es lo que más duele. Solo la publicidad trata de hacer consumir lo que fuere sin ningún cuestionamiento al respecto. En este caso, el horizonte al cual apunto son los objetivos: exploración del saber culinario, las cocinas del mundo, las materias primas, las técnicas básicas de cocina, historia de nuestra gastronomía y la universal, además de estados de situación de la soberanía alimentaria. En fin, dar mayor espacio a la información sobre los sistemas alimentarios en general y también y a la vez en detalles y de manera específica. Y claro, hablar de la cadena de producción. Al respecto, es necesario enfatizar: una serie de trabajos posibilitaron ese platillo que tenemos frente a nosotros. De eso se trata también, de hablar de las manos que se meten en la tierra. No solo amar la comida, sino ante todo respetar la cocina. Sobre la historiadora e investigadora Beatriz Rosell deja en claro las ramificaciones de la gastronomía, escenarios indisolublemente vinculados.
A la gastronomía se unen varias temáticas: el fomento de la producción agrícola, la elaboración de alimentos con condiciones de salubridad, la investigación sobre especies y preparados poco conocidos, el cuidado del medio ambiente, la economía, el bienestar, la cultura, la vida social. Esto significa que requiere de la atención de diversas instituciones gubernamentales y privadas. Sobre esos aspectos está enfocado este trabajo que estoy presentando en este momento, incentivado más que nada en la vastedad de tales posibilidades temáticas que puede presentarse en el ejercicio periodístico, que aún no advierten jefes de redacción, ni editores, ni directores en prensa escrita, radio ni televisión. Ahora, el reto radica en alcanzar ese periodismo de forma comprometida y permanente. Existen periodistas gastronómicos. En este momento somos pocos, pero hay que ser claros, no hay un escenario de periodismo gastronómico. Hay periodistas, pero no hay un escenario de periodismo gastronómico. Esos intentos emergieron ya hace 10 años a nivel latinoamericano y se asentaron más o menos como hace unos 8 años gracias a instituciones como MIGA, que comenzaron a germinar impulsos formativos al respecto. Pero pese a que el primer impulso fue masivo y burbujeante, aún somos pocos quienes estamos buscando ese aspecto. El periodismo juega un papel preponderante para dar cabida y visibilidad a la puesta en valor, y son muchos los elementos transversales a la cocina, la alimentación, la gastronomía y la culinaria que el periodismo debe considerar lo antes posible. Entonces vamos a desgranar en este momento esos vacíos. El primer punto: existe situación del periodismo gastronómico. ¿Tiene fallas aquello que aún no existe? Voy a enumerar 3 fallas en particular que están vinculadas justamente a ese ejercicio periodístico. Una de esas fallas es, en principio, la inconstancia de publicaciones en los medios. La segunda falla es la ínfima cobertura a cocinas populares. Y tercero, la falta de creación de contenido para medios y para redes sociales. Por un lado, vamos con la inconstancia en las publicaciones. La historiadora Beatriz Rosers plantea: hay un periodismo gastronómico incipiente. No advierto que haya un espacio en los medios. Rara vez veo artículos de gastronomía. Eso es triste, pero cierto. Al momento de hablar de este género en Bolivia, es preciso tener una mirada autocrítica que nos lleve a admitir que el tiempo y esfuerzo que destinamos quienes hacemos periodismo gastronómico aún son insuficientes. No existe constancia. Más allá de las coberturas que definen directores y editores de los medios, los colaboradores, es decir, quienes no formamos parte permanente de los planteles mediáticos, escribimos casi siempre de manera gratuita, no se nos paga. Y eso, que escribir sobre comida implica que nosotros gastemos, porque la comida cuesta. La comunicadora e investigadora Estefanía Rada plantea: al no tener constancia, difícilmente se puede hablar de periodismo gastronómico. Yo separaría, dice ella, impacto mediático de periodismo. Hay sectores de cocina más que nada parecidos a farándula en los medios. La temática, y no hay temática gastronómica o alimentaria. A veces se da un ámbito agroproductivo, enfocado al alimentario. ¿Hay periodismo gastronómico en Bolivia? Debe ser la primera pregunta. Y eso le consulté yo al cronista e investigador culinario Pedro Guereca, y no se guardó nada, le dio con todo. Creo que no hay periodistas gastronómicos que conozcan los sistemas alimentarios, dice el investigador, la transformación y los conceptos de gastronomía. Por lo general hay gente que hacía periodismo y ha cambiado de rubro. Y hoy hay muy buenas intenciones, pero falta metodología, investigación, creación de contenidos propios. No se puede llamar periodismo gastronómico a la difusión de noticias de otros. Ahora,
El planteamiento de sistemas alimentarios es casi neonato en el ejercicio del periodismo gastronómico boliviano. Entonces, es un concepto que cobró preponderancia en los últimos años. En Bolivia se publicó justamente hace un año, y gracias a amiga y la investigadora Yolanda Borrega, justamente se hizo este manual de registro de patrimonio alimentario muy importante. Entonces, es un concepto aglutinador que dice lo siguiente: el sistema alimentario es el conjunto de estructuras tecnológicas y socioculturales que considera desde la producción de los alimentos, su transformación hasta llegar al consumo y el tratamiento de desechos. Se caracteriza por el conjunto de ingredientes y técnicas utilizadas en cada etapa y por las combinaciones y relaciones que se dan entre los elementos. La comunicadora Estefanía Rada añade a ese concepto el tema y un problema que es la amplificación en las redes sociales. El periodismo gastronómico, dice Rada, se está quedando en la forma, solo en lo estético, lo novedoso, lo fashion. No explora lo que viene detrás de los platillos, las historias que llevaron a cierta persona a lograr ese tipo de cocina. Hay que hablar de dónde viene el producto, hay que hablar de si genera dinamización de la economía local, hay que hablar de productores locales. Este momento solo hay valoración estética, instagrameable. Punto número 2, vamos con la ínfima cobertura a las cocinas populares. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver que cuando un medio da espacio a la gastronomía, sobre todo se está enfocando al evento y no a la cocina en sí mismo. Hablamos más que nada de reseñas, hablamos más que nada de restaurantes, hablamos de cocineros de moda. No estamos hablando de alimentación. Ese es un error casi generalizado en la cobertura periodística. Porque además, si el periodismo es ante todo darle lo que el interés de la comunidad exige, ¿cuánto a la comunidad le interesa un cocinero en vez de hablar de su alimentación cotidiana? El escritor Ramón Rocha Monroy, que es tal vez el cronista gastronómico con mayor notoriedad en el país, dice: podemos dar conferencias brillantes sobre la música de Bach, la pintura de Botticelli o las delicias de la cocina francesa, pero no tenemos ojos ni otros sentidos para el chairo nuestro de cada día. Mea culpa, pienso al verme escribiendo sobre la vida de grandes gourmets, cuando mi experiencia concreta rebasa apenas el consumo de fideusuchus. A modo de precisión, revisemos también una de las propuestas conceptuales de entender las cocinas. Yolanda Borrega plantea: las cocinas constituyen un elemento de sinergia sobre diversos aspectos de la vida de las comunidades, la agricultura, la dieta, los mercados tradicionales, las formas de conservar los alimentos, las tradiciones. En el caso de nuestras cocinas populares, las caseras que venden en comida callejera, las caseras que están en los mercados, aquellas que atienden mercados en sus puestos, es innegable que se trata de una cadena productiva, ante todo, además, sostenida por la mano femenina. Y eso tampoco está incluido en la agenda. Este es un tema de género y este es un elemento fundamental que argumenta a favor del periodismo gastronómico. El periodismo gastronómico también refleja inequidades. El tema de género no está solo en la cocina popular, está también en los restaurantes de altísima cocina gourmet. Y tiene que ser contemplado, es un dedo en la llaga que debe ser metido. La falta de creación de contenido en las redes sociales. Como decía, en 2017 MIGA hizo su primer curso para periodistas gastronómicos. MIGA trajo un grupo importante de periodistas reconocidos latinoamericanos para formarnos a nosotros. La comunicadora de entonces era Estefanía Rada, justamente.
Ella habla de un grupo de más o menos de 40 personas formadas. Quedamos 4, señoras y señores. Quedamos 4 tratando de seguir bregando sobre este tema. Pedro Guereca, el investigador culinario, dice: en los medios de comunicación todavía no se comprendió lo que es el periodismo gastronómico y se reduce a la reproducción de noticias de otros contextos o recetas. No hay investigación, no existe un proceso endógeno de contenidos en el ámbito gastronómico. Y en este punto quiero hablar de una figura controversial que ha emergido recientemente, que es el foodie, una figura más que nada de redes sociales. Estefanía Rada nos dice: lo que hay más que nada son foodies en plataformas de recomendaciones publicitarias. Un aspecto dañino para el periodismo gastronómico son los foodies, ya que su material es superficial, dice ella, solo en base a lo estético, y ciertamente foodie es cualquiera que tenga una cámara en el celular. Ahora, yo explico. El término foodie se puso de moda en Bolivia más o menos como hace 5 años y viene de la palabra food en inglés, que es comida. Por lo tanto, foodie es a quien es entusiasta con la comida y con la bebida. Pero hay un problema con ese entusiasmo, queridos amigos y amigas. El entusiasmo que se develan en las redes sociales no necesariamente compromete un conocimiento. Entonces, tampoco le interesa a sus consumidores de estos foodies obtener conocimiento, ni a los foodies ahondar en ello, ¿no? Ahora, entro al punto principal de mi ponencia, que es justamente mi planteamiento de agenda mediática, temas a encarar en una cobertura. Es decir, quiero generar un diálogo con los amigos periodistas, con los colegas y con quienes sobre todo definen agenda, y demostrarles la vastedad de posibilidades de cobertura que hay. El objetivo principal de esta propuesta de gastronomía, alimentación y patrimonio es que sea tomada en cuenta en una agenda permanente por los medios de comunicación a nivel nacional. Debe surgir un compromiso real y transparente por parte de la prensa para apoyar publicaciones que tengan que ver con estas áreas, porque el área del periodismo gastronómico tiene que ver con salud, tiene que ver con educación. La investigación tiene que ver con sistemas alimentarios, tenemos que ver con diversidad gastronómica. En este punto es preciso hablar de periodismo gastronómico, pero a la vez de formación de periodistas gastronómicos. Lo primero es formarse. Guereca plantea: otra tarea es munirse de investigación en el patrimonio, como un agente diferenciador de nuestra gastronomía ante las demás gastronomías latinoamericanas. Se debe generar un perfil de periodista gastronómico boliviano, uno que haga análisis, diagnóstico, proyecciones. El periodismo gastronómico es como el periodismo científico. Esto es importante lo que plantea Guereca, y yo lo reconfirmo desde la experiencia periodística. Es igual de riguroso que cualquier otro rostro y otro género del periodismo. Es decir, necesita conocer técnicas de difusión periodística, pero también el ámbito gastronómico, dice él. Él es mucho más exigente, es decir, tienes que ser periodista y además, si es posible, gastrónomo. Sin embargo, Rosers considera que no es una condicionante ese aspecto, que es, eso sí, manejar los términos profesionales del ejercicio periodístico es innegociable, eso sí, mientras que Rocha Monroy ve en esta formación un elemento necesario que tiene que ver con la calidad humana. Es decir, es necesario ser positivos e inclusivos, nos dice Rocha Monroy. Los pocos gastrósofos que escriben en Bolivia deberían comentar toda novedad gastronómica en positivo. Para poner en marcha esta agenda temática, primero que nada yo comienzo celebrando la posibilidad de escribir este tema desde diversos géneros periodísticos. No estamos hablando de un ensayo académico,
Nos referimos a que tenemos la crónica, tenemos la crítica, tenemos la investigación. Quiero además referirme a un texto que Beatriz hizo referencia y que es exquisito y que es necesario en todas las escuelas de periodismo gastronómico. Lo que se come en Bolivia fue escrito en 1942 por Luis Telles Herrero y aún sus narraciones son necesarias, son definitivamente, pueden ser un elemento pedagógico, un elemento formativo. Dice Benjamín Chávez, que fue el editor de este libro, desde luego, como no pretende Telles haber escrito un tratado de sociología, ni siquiera un recetario de cocina, no hay por qué culparle la falta de una doctrina dietética en el discurso de sus crónicas de viaje. Él, como buen gastrónomo, no ha buscado sistemas, sino viandas. Esa debe ser uno de los lineamientos del periodista. Caminar y comer, queridos amigos. En sus rutas de viajero, por ejemplo, Telles cultivó numerosísimas crónicas. Así enumerados los pilares de la construcción de un periodista gastronómico, lanzo el abanico de posibilidades temáticas. Temática número 1, fundamental, alimentación y nutrición. Son dos extensos campos de vasto interés para la investigación. Un punto de partida para incluir en la agenda es la relación de los cambios en el medio ambiente y la producción alimentaria que conlleva además la soberanía alimentaria del país. Estas transformaciones recaen, por supuesto, en los consumidores y en la mesa boliviana. Es decir, si hablamos de cambio en la producción de los alimentos, estamos hablando también de cambios en la economía y en el consumo habitual. Otro enfoque periodístico que exige nuestra atención es el de salud, a raíz de los nuevos consumos alimentarios. Bueno, basta con decir que lo ultraprocesado y nuestras comidas cotidianas, pollo a la brasa, hamburguesa, hot dog, todo con papa frita, se han disparado los índices de obesidad y los problemas de salud emergentes por el desequilibrio que se produce en la alimentación, pocos nutrientes, muchos comestibles poco indicados, etc. En este punto el periodismo debe asumir como bandera una difusión que aporte a la alimentación saludable. Eso debería ser también negociable. Ese debería ser un aporte fundamental del periodismo. La temática relacionada a cocinas populares es también vasta y debería entrar a la cobertura. La difusión de la historia de los platillos emblemáticos de Bolivia y sus regiones, la cocina regional, así como el acercamiento e información sobre los alimentos nativos que se consumen en una exquisita y amplia palestra para encarar las coberturas. Andar recovecos es fundamental, no solamente para lograr el acercamiento a las cocinas populares y las historias de sus protagonistas, sino para el ejercicio periodístico en general. Y por supuesto, también en el tema de las cocinas va vinculado un tema importante que es el de la salubridad. Rosel es muy crítica en esto y dice: solo basta recorrer 3 cuadras donde venden comida popular en la calle para ver cómo se lavan los vasos en el mismo agua decenas de veces, no hay conciencia, se vende comida refrita. La tercera área de propuesta para cobertura tiene que ver con el respaldo a la nueva propuesta gastronómica. Es preciso que la difusión en medios deje clara la diferencia que existe entre crítica y periodismo gastronómico, ¿no? Entonces, periodismo gastronómico tiene que pasar a hablar de productos como los que en este momento tenemos en el patio del MUSEF. Productos que han sido invisibilizados en la mesa o aquellos a los cuales no hemos tenido acceso. Al respecto también tiene que ver la cocina contemporánea, es decir, hay que tener una mayor comprensión sobre los cambios, una mirada clara sobre la comida gourmet, o también el tema de la inaccesibilidad a la propuesta de la alta cocina. Bueno,
creo que para no cubrir más el tiempo, esos serían los puntos que he planteado para la cobertura de los amigos periodistas y espero que se logre este diálogo. Y repito, más allá de que amemos la cocina, es importante adentrarnos en las lecturas y en las coberturas y en la escritura para lograr respetar las cocinas, andar y comer, esa es la clave. Y bueno, agradecerle también ese shot de energía que nos ha dado metodológico y con la presentación bien puntual, bien pedagógica. Y ahora voy a dar paso a Oscar para los comentarios. Bueno, difícil hacer un comentario, ¿no? Creo que todos tenemos ganas de acompañarte en algunos de tus reportajes, por esos recovecos, etc. Yo sí quisiera llamar la atención sobre un aspecto que no has tocado, ¿no? No es que no haya comunicación sobre el tema alimentario. De hecho, las grandes empresas ponen muchos recursos sobre esto. Y aunque quizás no la categoría, no tengan esta categoría de periodismo propiamente, recibimos mucha información sobre la alimentación, ¿no? Tanto desde el Estado, uno de sus indicadores más importantes de nutrición es el consumo de pollo per cápita, y eso el presidente de todos sus informes, ¿no es cierto?, nos lo presenta, y bueno, todos de alguna manera lo aceptamos, ¿no? O la dependencia que tenemos del maíz y la soya. ¿No? Es algo que se repite en todos los periódicos prácticamente todos los días. No sé si con fines periodísticos, pero hay equipos de periodistas que están trabajando detrás de esto para introducir ciertas pautas de consumo y justificar cierta relación entre los recursos naturales, la alimentación, la salud humana y, bueno, nuestros cuerpos, ¿no? Entonces esto habría que decir, quizás que otro periodismo que está ausente, pero hay una intencionalidad comunicacional a nivel, bueno, la FAO es claramente, ¿no?, cuando sacan sus reportes por la alimentación en el mundo y nos dice todos no vamos a morir de hambre si no empezamos a producir con alimentos transgénicos, hay una intencionalidad comunicacional detrás de estos aspectos, ¿no? Quizás para que hagas un comentario sobre esto y seguramente tienen experiencia. Sí, por un elemento de precisión, porque en realidad esto tiene como 16 páginas. Es importante recalcar, voy a recalcar, si hay enfoques agroproductivos y a veces los intereses empresariales se alejan del interés alimentario, ¿no? Entonces, justamente el planteamiento tiene que ver con dar una agenda permanente, un espacio permanente para tocar estos aspectos, ¿no? Sí se tocan, lo agroproductivo es algo que se toca, lo turístico es algo que se toca. Hay aspectos que de rebote comprometen a la gastronomía y a la alimentación, pero son presentaciones y coberturas casi azarosas. Tienes toda la razón con el tema de la preponderancia de eso. Repito, lo agroproductivo sí se asocia a lo alimentario, pero no es ese el enfoque informativo que lastimosamente prima en la mayoría de los casos. Y de hecho debería tocarse muchísimo más seguido y debería tocarse también el tema de la nutrición y el tema económico y el tema de la soberanía alimentaria que está vinculada dolorosamente a estos dos tipos de alimentos que tú has justamente nombrado. Bueno, agradecer a Marcela y también a la ilustradora que nos ha acompañado, ¿no?, con el dibujo que es maravilloso, así que nos va a acompañar durante el día para que sigamos reflexionando. Ojalá haya más metodologías así para acompañar y bajar un poco, ¿no?, aterrizar un poco también todos estos planteamientos. No sé si hay participaciones, aquí hay una, dos, brevemente, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer por la ponencia porque de verdad en el proceso de elaboración del catálogo que se ha presentado por el MUSEF para este año
ha habido una serie de desafíos que tienen que ver justamente con la poca investigación que hay en el tema de culturas y sistemas alimentarios desde una perspectiva global, ¿no? Desde una perspectiva que integre justamente la cadena de esfuerzos que hay desde la producción hasta llevar el plato a la mesa de las familias. Entonces yo quería tocar dos pequeños temas y pedirte que nos comentes, por favor. El primero es cuáles son los espacios que podrían existir o que podríamos fomentar para unir justamente la investigación con el periodismo en el tema alimentario. Lo segundo es pedirte de repente un criterio tuyo sobre esta banalización y la romantización de los productos locales y ancestrales que no promueven un análisis real en los medios de comunicación, ¿no? O sea, hay una como folclorización, diría yo, de la recuperación de la quinoa, de la recuperación de los ñames, ¿no? Pero no hay un análisis efectivo sobre lo que significan estos dentro de la diversidad de culturas alimentarias en Bolivia. Muchas gracias. Claro que sí, mil gracias. Buenas tardes. Tal vez hacer un comentario y una sugerencia de que no solo tú como periodista te dediques a la gastronomía de afuera, sino también vayas un poquito más desde los inicios y dónde son en las escuelas, ¿no? Sí. Creo yo que, bueno, yo soy docente de una universidad de gastronomía y creo yo que la educación está de mal en peor, ¿no? Porque no tenemos docentes buenos, no tenemos docentes adecuados. ¿Y qué es lo que pasa? Comentarles un poquito, que como docentes creen que son lo máximo, llegan a la cocina, y me ha pasado ver, llegan a la cocina, explican la receta y se sientan toda la mañana y se olvidan, ¿no? Entonces creo yo que invitarte, digamos, si te interesa tal vez al lugar donde yo doy clases, también investigar un poquito más de cómo está realmente la educación en la gastronomía en el país y en el departamento, ¿no? Que creo que es bien importante también que lo puedan investigar y que puedan hablar un poquito más de eso. Gracias. Comienzo contigo. Ya me han invitado a universidades unas cuantas veces y yo voy absolutamente gustosa porque de la postura de los changos, finalmente ahí se cierne quienes van a defender o quienes van a enriquecer o fortalecer el patrimonio y las nuevas propuestas. Así que al terminar la charla, tú dime cuándo y dónde y yo voy absolutamente gustosa. Referida a la primera observación, ¿cuáles son los espacios donde pueden fecundarse más bien estos vínculos fuertes entre investigación y periodismo? Primero, cuando tú me dices investigación, para mí es inherente al periodismo. No puede haber una cosa sin la otra. Así como no puede haber escritura sin lectura, no puedes escribir más de lo que lees. Entonces, tiene que haber una constante lectura y tiene que haber una perpetua curiosidad. ¿Cuáles son los espacios? En realidad esa es una deuda muy fuerte que hay en el periodismo gastronómico. Ya lo ha planteado Yolanda. Es necesario hacer una comunión, hacer una organización que visibilice estos esfuerzos y que aúne los esfuerzos para un objetivo claro, que es justamente fortalecer la propuesta, la visibilidad de todos los actores y todos los sujetos que trabajan en la cadena y en el sistema alimentario. No hay una organización, no estoy hablando solamente de que es necesario que haya una organización que junte a quienes trabajamos periodismo gastronómico, sino tiene que haber, y ya lo ha planteado Yolanda, tiene que haber una cadena o una agenda que nos una, investigadores, productores, periodistas, para poder elevar y visibilizar esos esfuerzos. Este escenario, el que nos está facilitando el museo, creo que podría ser un escenario ideal para comenzar a hacer una agenda. Como periodista yo te digo esto, la agenda lo es todo. O sea, primero está mi firma, no tengo nada más, y lo único que tengo después de mi firma es la agenda. Entonces, hacer esa unión puede ser ahora.
agradecer a Marcela y la despedimos con un aplauso nuevamente. Y vamos a dar paso a la última presentación.